Después de más de una década de espera, llega a Colombia la 4x4 más solicitada y más deseada por todos los amantes del off-road. Aunque si bien esta camioneta, por sus características, se suele utilizar más en este país como vehículo blindado y sobre todo con grandes características de confort, diseño y equipamiento, llega ahora la Land Cruiser 300, un vehículo que se destaca por sus extraordinarias capacidades en ciudad o fuera de ella. Vamos a conocer el día de hoy esta Land Cruiser, un vehículo que pasa por tenerlo desde los gobernantes, jeques y quizás personas no tan legales. Vamos a conocerlo. Vamos a hablar un poquito de estas características en cuanto a su manejo, su suspensión, motorización, todas estas funciones que tiene esta nueva Land Cruiser 300, que sin duda alguna destaca sobre la generación anterior. Se hizo esperar, pero los cambios son realmente muy importantes. Comencemos hablando de la motorización. Ya no tenemos motores 8 cilindros como lo teníamos en generaciones anteriores, y cabe destacar que lo mismo va a suceder tanto a gasolina como las versiones a diésel. En este caso estamos hablando de la versión a gasolina de 3.5 litros que generan 406 caballos y 650 Newton metro de torque. Pudieron ver la señal en este momento de mantenimiento de carril. La voy a deshabilitar momentáneamente para que no haya sonidos que incomoden un poco lo que es el video. Está acoplada también a una caja de 10 velocidades. Dejamos atrás esa caja de 6 velocidades, así que vamos viendo que tenemos un motor más pequeño, tenemos Twin Power Turbo, lo que me da buena entrega de potencia. De la misma manera, hay una caja de 10 velocidades, o sea, un downsizing, mejores turbos, caja de 10 velocidades. ¿Todo eso en qué se traduce? Menores consumos de combustible. Eso sí, no perdemos potencia, sino todo lo contrario, aumentamos potencia y aumentamos fuerza en torque. Así que eso es bien relevante, muy importante, porque Toyota se avanzó en todos esos detalles para mejorar significativamente la conducción y el comportamiento de esta Land Cruiser 300. Hablemos de su seguridad. Al menos en esta versión, la ZX, contamos con todas las funcionalidades de seguridad, como puede ser el mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, incluso debemos decir centrado de carril, que en todo momento nos va a mantener dentro de las dos líneas guías que puede tener una vía, y de esa forma va a ir timoneando, por decirlo de alguna forma, el volante, y mejora significativamente la conducción. Y claro está, en vías ya muy rectas, hablamos de altos viajes, nos va a ser muy útil, porque simplemente tenemos la mano aquí. Hay que tenerla porque a los 30 segundos él manda una notificación que va a desactivar el sistema, así que siempre vamos a tener que tener una mano aquí colocada. Es un poco de la semiautonomía, preparándonos ya para una conducción completamente autónoma. Hablemos también de que contamos con 10 bolsas de aire. Sí, tenemos 10 bolsas de aire, incluyendo rodilla para piloto y copiloto, así que también eso es bastante relevante. Contamos con señales de alerta de cambio de carril, tráfico cruzado trasero, incluso puede frenar el vehículo si es necesario hacia atrás, así que si vamos dando reversa, si detecta que vamos a chocar o se atraviesa un peatón, inmediatamente él va a frenar también el vehículo. O sea que no tenemos solamente frenado autónomo en la parte de adelante a la hora de evitar una colisión, sino que también lo vamos a tener cuando damos reversa. Así que vamos viendo cómo mejoró significativamente la seguridad en esta camioneta. Lógicamente vamos a seguir teniendo una camioneta montada en un chasis de escalera o bastidor,
que le va a dar la suficiente rigidez para las condiciones off-road, pero también vamos a destacar que tenemos una nueva suspensión en el caso de la parte delantera, que es independiente, y en la parte trasera es de eje rígido, pero hay que destacar que debe ser así. En la parte trasera estas camionetas se suelen blindar y es necesario que tenga también y que soporte muy bien el peso de cualquier blindaje. Hablemos de cualquier nivel de blindaje que requiera. Bien, hablando ya un poco de lo que es interior, hay que decir que hay muchas y grandes novedades, comenzando por el nuevo sistema de infoentretenimiento que realmente entrega muchísima información, el cual es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, pero eso sí, tiene que estar conectado a un cable, no lo tenemos de manera inalámbrica. Aún así, podemos ver que tiene toda la funcionalidad característica del Android Auto, e incluso podemos ver que podemos dividir la pantalla para el conductor o llevarlo un poco más hacia el copiloto. En este sentido nos ayuda significativamente para la optimización y el mejor manejo, y no perder en ningún momento la accesibilidad a el sistema de infoentretenimiento. Aparte de eso, en la subdivisión podemos ver que podemos manejar aire acondicionado, tenemos todo lo que es el manejo también de calefacción y refrigeración de las butacas, el sistema de sonido, lógicamente, los controles de consumo e información, en este caso, de todo lo que es la aceleración, el freno, fuerzas G, que sin duda se pueden ampliar, como ya pueden ver, podemos dividirlo y realmente es muy completo. Aparte de eso, tenemos también la opción de manejo de todos los comandos con teclas físicas, y hay que decir que son en metal, está bastante bien. Podemos ir al setup, cambiar las configuraciones, a el home, en este caso pantalla de inicio, donde podemos ver diferentes opciones. Hay que destacar que no cuenta con mapas precargados de aquí de Colombia. Aún así, digamos que tenemos la opción de tenerlos en el Waze o Google Maps o el Apple Maps. Eso sí, si estamos fuera de un área de cobertura de nuestro teléfono, vamos a tener inconvenientes. Otro detalle también interesante es que tenemos otros menús también que podemos configurar y manejar del sistema de infoentretenimiento. Como ya les dije, el mapa lastimosamente no lo tenemos, e incluso podemos apagar fácilmente todo el audio. Un poco más a la parte inferior vamos a ver que contamos aún con entradas de CD, y podemos ver que tenemos opciones aquí de toma USB tipo A y tipo C. Hay que destacar que la única toma USB tipo A está aquí adelante, todas las demás son tipo C. Conexión también 12 voltios. Vemos que en términos generales es bien robusta, y hay que decir que es acolchada esta consola central, acolchada tanto de este lado como de este lado. Se hace bastante agradable en cuanto a lo que es el comportamiento. Vemos un poco más acá, podemos ver que tenemos una carga por inducción, y hay que detallar que tenemos opción de encender y apagar el cargador. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Simplemente, y deberían de tenerlo todas las marcas, es que si tenemos cargado al 100% o al 98% nuestro celular, quizás no queramos que se cargue porque se va a estar calentando excesivamente. Sabemos que la carga por inducción calienta un poco más los celulares. Hacia este lado tenemos el bloqueo de diferencial, y vamos a desconectar aquí, que ya no lo necesitamos. Tenemos asistencia en off-road de giro. Generalmente cuando tenemos las condiciones 4H en un vehículo, el giro suele ser un poco más difícil. En este sentido, apretando este botón nos va a ayudar significativamente. Un poco más abajo vamos a ver que tenemos lo que es el freno de parqueo electrónico y el auto hold, que el auto hold es simplemente cuando llegamos a un lugar y se detiene, no tenemos que estar presionando el freno, sino lo presionamos un momento y lo quitamos, y ya el vehículo se mantiene frenado. Para volver a arrancar, simplemente aceleramos
y deshabilita el auto hold. 2 lugares para colocar bebidas, y hay que decir que tenemos un doble fondo, en este caso esta tapa, que nos permite, si tenemos un cooler mucho más grande, poderlo deslizar y que vaya de manera muy cómoda. Realmente eso está muy bien pensado, porque vasos pequeños van aquí, pero si son más largos, y para que no nos incomoden en el movimiento de los cambios, se va más a profundidad. Si nos vamos un poco más a este lado, vamos a ver que tenemos la opción de lo que es una nevera y un lugar para almacenar objetos cuando no lo utilizamos, y simplemente apretando el botón comienza a refrigerar y mantiene nuestras gaseosas, refrescos o agua bien fríos. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué hable para este lado y no para el lado del conductor? Pues bien, esta tapa se puede abrir en ambos sentidos, bien sea por el botón para el copiloto o con otro botón para el piloto como tal. O sea, muy bien pensado por parte de Toyota para tener esa facilidad y que no vaya hacia atrás e incomode a las personas que están atrás, porque la tapa se iría hacia atrás y no le permitiría abrirlo fácilmente. Hay que destacar que estas camionetas generalmente son muy alta gama y va manejando un chofer y atrás van a querer tener acceso a la refrigeración. Pues tienen un botón en esta área de atrás que le va a permitir que lo vamos a ver con más calma. Todos los materiales lógicamente son blandos. Tenemos una guantera muy grande. Hay que destacar que tenemos esta guantera que nos permite tener 3 manuales acomodados, como lo pueden ver aquí, y aún así queda suficiente espacio y un segundo nivel más abajo. Así que en cuanto a espacio, yo diría que estamos bastante bien para poder almacenar algunos objetos. Todo es completamente blando. Destaquemos que tenemos llave aquí. Nos venimos un poco más a este lado. Vamos a ver que tenemos un botón de encendido. Hay que destacar que la ZX es el tope de gama para Colombia. En Arabia Saudita, Emiratos Árabes, tenemos una versión un poco superior, que lo único que va a cambiar con lo que están viendo, tanto exterior como interior del vehículo, es que el botón de encendido es con huella digital, cosa que no vamos a ver en la ZX. Veamos un poquito estos detalles. Vean que no tenemos prácticamente acabados en piano black. Prescinden del piano black y de verdad que lo hacen muy bien. Vemos todos los acabados aquí, que contamos con refrigeración de 3 niveles de las butacas delanteras. También vemos calefacción de 3 niveles para las butacas traseras. Aire acondicionado, que si lo ponemos acá podemos ver que es automático, de 2 zonas aquí adelante y 2 zonas más atrás. Ya lo vamos a detallar. Podemos también calefactar lo que es el volante, todo lo que es la sensibilidad para darle más velocidad y menos velocidad a la salida del aire. En fin, está muy completo. Si nos vamos un poco a lo que es el volante, forrado en cuero con los mismos acabados tipo madera oscura que lo vemos aquí en esta área y que volvemos a ver también acá. Fíjense que pareciera que fuera chato, pero no es así. Es la forma de la madera y luego vemos que es completamente redondo. Hay que decir que es electrónico, observen, tanto en altura como en profundidad, completamente electrónico. Aquí estamos hablando ya de muy alta gama, sin duda alguna. Si nos adentramos un poco a lo que es el clúster de instrumentos, contamos también con un computador de a bordo bastante grande, clúster análogo, en este caso para el velocímetro, el tacómetro, de la misma forma el conteo del combustible y la temperatura. Pero tenemos también otros detalles como la temperatura del aceite, que si bien tiene aguja es digital, así como el voltaje de la corriente del vehículo. Esta computadora también hay que destacar que tenemos opciones para manejarla de diferente manera, que incluso nos mide la presión de las llantas. Podemos hacer configuraciones de gran variedad de cosas, como el Safety Sense de Toyota, que nos va a permitir habilitar o deshabilitar los puntos ciegos, sensores de parqueo, mantenimiento de carril. Realmente es muy multifuncional y muy completo, algo que realmente necesitaba Toyota para diferenciarse aún más y realmente justificar el valor de esta camioneta, y que no sea solamente la condición off-road, sino que también tú te sientas muy cómodo. Si hablamos de las butacas, hay que decir que también son eléctricas, como lo pueden ver.
completamente eléctricas, los cuales incluso cuentan con soporte lumbar también eléctrico. Es muy bien abollonado, hay que decir que está completamente amoldado al cuerpo. Incluso debo de destacar que lo que es el apoyacabeza está muy bien acolchado, algo que no suelo ver en otros vehículos premium y que te da seguridad, pero que cuando colocas la cabeza realmente te sientes muy cómodo. Tenemos un sunroof que en este caso no es panorámico. Recordemos que estas camionetas en más de un 90% suelen ser blindadas. Por esta razón es más fácil blindar el techo en un trozo pequeño, en este caso el vidrio, y no llevarlo completamente, lo cual cambiaría mucho la integridad de seguridad que pueden llegar a estas camionetas hasta de nivel 5 y nivel 5 Plus. Vemos que la iluminación es completamente en LED, se ve muy bien, un lugar para colocar nuestras gafas. Tenemos también espejos de banalidad con iluminación. Me llama la atención es que Toyota no haya optado por un espejo un poco más grande, ni siquiera para, digamos, la pasajera que podamos tener acá. Siguen siendo un poco pequeños, digamos que para buscar un poco diferenciarse aún más. Las agarraderas aquí sean en caucho y hay que decir que al tacto es muy agradable, se siente realmente muy bien. No es un plástico, sino que es un caucho que al tacto te da la sensación de piel, por decirlo de alguna forma. Todos los acabados, incluso del pilar, son acolchados en tela, igualmente acá. Realmente muy bien. Si nos vamos un poco más a este extremo, vemos que seguimos teniendo cuero completamente acolchado, todo acolchado. Incluso aquí es donde vamos a ver más piano black, que es en los elevavidrios, igualmente lo que nos controla los seguros eléctricos y de la misma forma lo que es los espejos retráctiles. Es quizás donde más vamos a ver piano black, y Toyota de verdad pensó muy bien en no hacer tanto piano black, cosa que sin duda cambiaría las condiciones completamente en cuanto a deterioro, y prefirió estos acabados en madera oscura que se ve muy bien. Si bien es símil, dan una buena apariencia e incluso debo de reconocer que se sienten las vetas de la madera con solo tocarla, así que sin duda está muy bien. Hablemos un poco de lo que es la configuración de los modos de manejo. Tiene diversos modos de manejo. En el Drive Mode podemos ver que tenemos 6 modos de manejo mientras estamos en tracción en las 4 ruedas, pero aparte de eso tenemos también opciones de manejo cuando estamos ya en 4x4, en off-road, en bajo. Así que no solamente vamos a tener un bajo tradicional, sino que aún se va a adaptar a las condiciones que tengamos topográficas del momento. Tanto así que podemos optar por una opción que es completamente automática. Realmente muy bien, porque él va a censar el terreno y determina en todo momento cuál sería la mejor configuración de ese 4L o 4 low, o como se le denomina también, un bajo. De otra manera, también debemos destacar que contamos con el Crowd y el DAC, que el Crowd es simplemente una especie de control de crucero en condiciones todoterreno, y el DAC es simplemente un control de descenso o ascenso que podemos manipular y manejar a nuestra conveniencia desde 1 km/h hasta 30 km/h. Simplemente moviendo la perilla podemos regular qué tan intenso va a ser la velocidad o qué tan lenta va a ser la velocidad. Sin duda alguna debo de destacar que el habitáculo es muy cómodo. Soy una persona de 1,86 m y realmente me siento muy cómodo en él. Obviamente es una camioneta a sus anchas. Obviamente no puede faltar también espacios, lugares aquí para almacenar objetos en la puerta e incluso más bebidas. O sea que en cuanto a bebidas tenemos muchísimo espacio. Vamos a ver ahora un poquito lo que es esa parte trasera y qué tal nos va colocado en la segunda fila de asiento. Vamos a verlo. Ya en su parte trasera vamos a destacar que seguimos teniendo muy buen espacio. Me queda 6 dedos de espacio, que el cual es bastante amplio. Buena distancia al techo, cosa que se agradece de manera significativa. Contamos en esta versión, la ZX,
con pantallas que nos van a permitir tener un poco más de independencia e incluso debo de destacar que también de control del sistema de infoentretenimiento en la parte delantera, dado de que podemos cambiar completamente lo que es las emisoras de todo el sistema de audio aquí en la parte delantera, o mejor dicho, de todo el habitáculo. De la misma forma podemos tener de manera independiente lo que es un sistema de sonido acá, por medio de audífonos que están conectados aquí en la consola central, donde se maneja realmente todo. Aunque podemos tener brillos, contrastes y diferentes opciones, podemos decir que la gran parte de lo que es el acceso a audio y a video lo tenemos en esta parte de abajo. De la misma forma vamos a ver que tenemos dos salidas de aire muy bien colocadas, las cuales nos permiten tener aire acondicionado de manera independiente para cada uno de los ocupantes, lo cual realmente también es bastante grato tenerlo de forma independiente. Hablemos de una camioneta de alta gama. De la misma forma, calefactamos y refrigeramos los asientos en la segunda fila, cosa que también es muy beneficioso. Contamos con revisteros, los cuales son de tapa, son sólidos, y se agradece mucho también porque tienen un caucho que recoge muy bien todo lo que se aprisiona. Seguimos manteniendo materiales blandos, contamos con salida de aire incluso aquí en el techo, cosa que también se agradece porque cae muy cómodo sobre el cuerpo. Los mismos acabados, se ve muy bien logrado, todo bastante bien. Debemos decir que tenemos lugar aquí para colocar también bebidas, aparte de las que tenemos en las puertas, y un apoyabrazo lógicamente. De la misma forma podemos inclinar este acceso para dar mayor amplitud o simplemente para buscar otros objetos aquí en la segunda fila, lo cual también es bien agradecido. No podemos regular en cuanto a distancia, pero sí podemos hacerlo en cuanto a comodidad. Vean todo lo que me puedo acostar, así que está bastante bien, puedo ir más descansado. Si hablamos de la seguridad, obviamente está muy bien capacitado porque cuenta con anclajes ISOFIX en las dos butacas. Pueden ir perfectamente 3 personas, si bien tenemos un pequeño túnel aquí de transmisión, no es tan alto realmente con relación al piso. Debo decir que pueden ir perfectamente 3 personas adultas sin ningún tipo de problema. 3 apoyacabezas, 3 cinturones de seguridad de 3 puntos, con un buen sistema aquí para lo que es la información y el entretenimiento. Creo que es más que suficiente para mantenernos muy completos en este sentido. Toma USB de sobra. Quizás una de las cosas que me habría gustado tener es un conector de 110 o 220, dependiendo tu país, para quizás conectar una tablet y tener ese convertidor que nos pueda alimentar algo adicional aquí en la parte de atrás. Iluminación completamente LED. Realmente quieren cambiar un vehículo de diseño de estas características no es nada sencillo, dado de que tiene muchos fanáticos y que lo hacen muy complicado, sobre todo también por sus características técnicas. Ir mejorando esos pequeños detalles hacen la gran diferencia, y vamos a apreciar que en su diseño Toyota se enfocó más en el cubismo, buscando líneas no tan redondeadas, sino mucho más rectas y mucho más cúbicas, haciéndolo más interesante y sobre todo mucho más robusto. Como podemos ver en la parte delantera, que tenemos diseños mucho más rectos. Vamos a ver unas líneas mucho más sobrias y sin duda alguna que lo hacen bien interesante. Cámaras en la parte delantera para tener una visión de 360 grados. En lo que es el logotipo lo tenemos completamente plano, dado que en este frontal vamos a tener los radares para proximidad, controles adaptativos y frenados autónomos de emergencia. Vemos también un nuevo diseño completamente mucho más atractivo, con unas series de garras, se pueden ver como si fueran unas garras. Algunas personas también lo podrían denominar como una escalera. Unos faros bastante estrechos, y vemos que tenemos 3 proyectores que le dan bastante profundidad, y hay que destacar que son píxeles que se pueden apagar y encender para no encandilar al vehículo que se encuentra en la parte delantera, bien sea que venga hacia nosotros o que se desplace en la misma dirección. Diseño bastante sobrio, y que también podemos detallar que tenemos
la característica ya ondulación, que también ya la vimos en la Prado y que podemos verla que se repite también en la Land Cruiser 300. En cuanto a su lateral, para la versión BX lo tenemos de 18. Si apreciamos un poco su diseño, sigue siendo bastante recto, buscando líneas muy sobrias y atractivas. Vemos que en este caso tenemos recubrimiento de color cromo para lo que es los espejos retrovisores, así como direccionales. Vamos a detallar más en la parte de abajo. Contamos con unos estribos que lo hacen ver también mucho más elegante y sobre todo más cómodo para poder acceder a una camioneta de estas dimensiones, apertura y cierre por botón, lo que incluso también permite cerrar los espejos retrovisores. Rack de techo solamente para la versión BZ, la que estamos revisando, y acabados en marcos de vidrio completamente de color. Vamos a apreciar también en la parte trasera un diseño de bumper o parachoque, todo completamente rediseñado, así como un nuevo diseño de stop que se achican en los laterales. Vemos un poco más la parte trasera, vamos a ver que tenemos un nuevo diseño de tapa de baúl o maletero. El gancho ya tradicional para remolque, que en este caso para Colombia lo tiene, y no así para otros países. Nuevo diseño de ventana más grande y sobre todo el portón bastante robusto. No puede faltar la palabra Land Cruiser y el logotipo bien grande. En esta ocasión podemos abrirlo con la patada o simplemente con el botón. Destacar que ahora tenemos un portón completamente grande, ya no tenemos una subdivisión, un espacio muy amplio realmente para colocar objetos si tenemos la segunda fila abatida. En el caso de que subamos la tercera fila, vamos a cerrar aquí un momento, si se nos reduce significativamente el espacio y lo podemos hacer de manera electrónica. En este caso hay que mantener presionados los botones y la razón es muy simple. Algunos dirán, pero ¿por qué no lo hicieron automático? Y es muy sencillo. Por seguridad, si tenemos un aprisionamiento, en este caso podemos evitarlo fácilmente y podemos detectarlo. Hay niños y situaciones familiares en que el niño puede estar allí y al ponerlo en automático podemos presionarlo, incluso también una mascota. De esta forma lo evitamos. También podemos ver que contamos con apoyacabezas y en términos generales hay que decir que es bastante cómodo, aunque si bien, como pueden ver, perdemos casi todo el baúl o maletero. Simplemente para bajarlo, volvemos a dejar presionado. Y de esta forma tenemos ya un baúl mucho más adecuado. Contamos con iluminación, tenemos también tomas 12 voltios y ganchos de amarre. Hacia este lado tenemos simplemente las herramientas. Realmente donde como siempre contamos es la llanta de repuesto en la parte inferior del vehículo. Para bajarlo tenemos dos opciones, bajar y cerrar. Podemos ver las luces de cortesía, que no solamente las tenemos en el del piloto, sino que también las vamos a tener en el de el copiloto. No sé si aprecian aquí. Y lo mismo se replica en la parte de el piloto. Vamos a adentrarnos un poco al interior. Quiero que conozcan un poquito más los detalles de cómo se ilumina su tablero, cómo es la configuración nocturna, que realmente es bastante interesante. Vamos a verlo. Si nos adentramos un poco a lo que es la configuración, voy a bajar aquí un poquito el brillo, creo que incluso lo puedo apagar. Observen el tacómetro. En este lado sí vamos a contar con lo que es tableros o tacómetros análogo, igual al otro extremo, pero tenemos muchísima información que lo vamos a ver rápidamente. Vamos a encenderlo para poder apreciar un poquito más estos detalles. Cabe destacar que Colombia es el primer país en tener realmente esta camioneta, así que está muy bien en ese sentido. Observen, vamos a ver un poquito estas configuraciones.
Vamos a cerrar completamente el vehículo. Observen un poco. Vean la nueva pantalla. Hay cosas bien interesantes que quiero destacar, que dado de que es tan larga, podemos cambiar la configuración de un extremo a otro dependiendo de quién lo quiera. Digamos que el copiloto es el que quiere, el copiloto es el que quiere manejar el radio. Simplemente presionamos aquí y vean cómo el radio cambia inmediatamente a este extremo. Podemos también ver la configuración de la camioneta. Observen un poquito todo lo que es el around. Podemos incluso, observen cómo se ve la camioneta. Esta es la puerta del parqueadero de mi casa. Fíjense la parte delantera. Tenemos un around completo de 360 grados de la camioneta e igualmente de su parte delantera. A Colombia llegaron solamente 6 unidades. Todas se colocaron. Vamos a ver un poquito lo que es el aire acondicionado. Podemos ver cómo se maneja el aire acondicionado, completamente automático, de 2 zonas. Podemos incluso refrigerar y calefactar los asientos, al igual que calefactar lo que es el volante. La información del consumo, pues bueno, no es que sea una camioneta ahorrativa, pero sin embargo debo destacar que es muy superior el ahorro si lo comparamos con la anterior generación. Vean la aceleración, podemos ver la fuerza que ejercemos en el freno, lo mismo que las fuerzas G. Si nos vamos un poquito más abajo, veamos un poquito lo que es el panel, cómo se ve el panel de instrumentos. Vamos a ver si podemos encender un poquito la luz si no nos molesta tanto. Bueno, veamos un poquito lo que es el panel. Aquí manejamos todo lo que es el aire acondicionado, subir y bajar la intensidad de los ventiladores. Podemos ponerlo en automático y manejar también la calefacción desde acá. Accesos más directos para no tener que depender de la pantalla. Subir y bajarle el volumen, en este caso, apagar el sistema. Una cosa que sí de repente me gustaría que tuviera es poder tener un mapa precargado de Colombia. Lastimosamente no lo tenemos. Apreciemos un poco lo que es su menú. Como dije, lo podemos cambiar hacia este lado para tenerlo más cerca de mí, lo que son sus configuraciones. Contamos incluso con Android Auto, Apple CarPlay, que eso ya es de fábrica, digamos ya muy común. Hacia este lado, voy a quitar un momento este enchufe. Observen acá, vean que tenemos como una tapita que esconde, vamos a encender un poco, que esconde una toma USB tipo A. Hay que destacar que es la única toma USB tipo A. Las demás todas son C. Aquí tenemos un C. Aquí contamos con cargador 12 voltios. Tenemos acá un cargador inalámbrico que hay que detallar que incluso lo podemos encender y apagar, dado de que si no necesitamos cargar más nuestro celular, podemos tener aquí el celular colocado, que no se nos va a resbalar, pero no va a estar cargando. Todo lo que es el control de diferencial, la ayuda de tracción al momento de giro, sobre todo cuando estamos en 4H. Hay que decir que esta camioneta solamente es all-wheel drive y 4x4, no tenemos 2H. El freno de parqueo, observen un poco el material. Acá es una madera oscura, el auto hold. Nos vamos un poco más al centro, veamos lo que es el volante. Tenemos todas las ayudas acá de conducción, podemos manejar el cruise control, igualmente podemos manejar lo que es el mantenimiento de carril, aunque en realidad no es un mantenimiento de carril como tal concentrado, sino que cuando llegamos a un momento de que tocamos la línea, él va a frenar y va a devolver el vehículo. El acercamiento para, voy a poner aquí a ver si se puede ver el head-up display. Está un poquito difícil si apago de repente las luces. Aquí lo tenemos, miren el head-up display, que incluso si coloco, vamos a colocar try un momento y vamos a buscar la función aquí de ayuda. Ok, ahí pueden ver que se mueve todo lo que es el velocímetro. Volvamos de nuevo acá.
Bien, pongamos acá. Volvamos a ver nuevamente lo que es los comandos. Vamos a detallar un poquito más el menú. Vean las opciones que tenemos. Vamos a desplazar. Miren cómo podemos activar y desactivar el Toyota Safety Fence para darle un poquito más de seguridad. Si queremos, de repente yo suelo desactivarlo mucho, que es la salida involuntaria de carril, porque realmente es muy intrusivo. Es bueno por seguridad, sobre todo cuando estamos en carretera, pero también hay momentos que cansa un poco. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos cómo se acopla o cómo se transmite la tracción al vehículo. Todos los sistemas funcionando de el Safety Sense. Incluso podemos ver que controla completamente o maneja completamente lo que es la presión de cada uno de los neumáticos. Incluso podemos ver el de repuesto, este que marca 32 PSI, es el de repuesto. Vámonos un poquito más a este lado. Vamos a detallar todos los acabados acá. A ver si enciendo. No, mantengámoslo apagado. Vemos todo el manejo y el control. Podemos ver cómo se recogen los espejos retrovisores acá. Todo es completamente electrónico. Si nos vamos un poquito más a este lado, vamos a abrir la puerta. Vamos a ver que contamos con 3 memorias. Tenemos 3 memorias. Todo se ilumina. ¿Qué les parece? Quiero que detallen un poquito este acabado. Podemos abrir la consola de este lado. Obviamente contamos con nevera. Tenemos aquí la nevera. Pero también, como pueden ver, se abre hacia este lado y probablemente al copiloto le incomode, pero no hay problema, porque si apretamos de este lado, como pueden ver, se abre desde las dos posiciones. Vamos a irnos un poquito a lo que es la parte de atrás. Quiero que lo detallen un poco en cuanto a su parte trasera. Pues ahorita yo moví todo el asiento hacia atrás simplemente para poder hacer la toma, pero podemos ver que contamos con pantallas, las cuales nos van a permitir, si tomo acá, permítanme un segundo, no solamente poder tener opciones de conexión HDMI, como lo pueden ver acá, para transmitir películas y el volumen a lo que son las pantallas atrás, sino que también, si lo apago acá un segundo para que lo puedan ver, podemos hacer cambios de las emisoras y repercutirá lógicamente en todas las opciones en la parte delantera. Así que si yo cambio aquí una emisora, simplemente se va a cambiar. Podemos activar el Bluetooth, el HDMI, que en este caso nos habilitaría concordante con la conexión aquí a esta parte. Realmente es bien interesante todo esto porque nos da muchas opciones. Podemos manejarlo de manera independiente. Tenemos una salida de aire acá. Incluso detallen que la persona en la parte trasera no tiene que ir a colocar la mano acá para abrirlo, sino que simplemente prendo aquí un segundo, ven el botón acá en la parte trasera y con suma facilidad accede a la consola para sacar sus gaseosas de manera muy fácil. Seguimos viendo un poco. Contamos igualmente con refrigeración y calefacción para los asientos traseros. Podemos ver que el aire acondicionado es independiente y automático para cada uno de los ocupantes aquí en la parte de atrás, lo que quiere decir que contamos con 4 zonas de aire acondicionado. Vean su diseño. Miren la personalización para los audífonos y la salida de aire, perdón, de audio. De esta manera pueden tener cada quien el volumen que desee en las pantallas. Eso está muy bien. Esta camioneta tiene motor 6 cilindros ahora Twin Turbo, lo que nos va a dar una excelente opción en optimización. Contamos con 409 caballos. Las versiones que están llegando en estos momentos a Colombia es a gasolina. No tenemos por los momentos diésel, pero es interesante porque aún así tiene un menor consumo que las anteriores 8 cilindros. Ahora al 6 cilindros, pues lógicamente
nos está ayudando significativamente. Quiero que vean un poco lo que es la parte del baúl maletero. Vamos a apreciarlo rápidamente así a esta distancia. Un detalle interesante es que a Colombia llega con gancho de remolque. Por lo general en otros países no, es un accesorio. Aquí tenemos la ventaja de tenerlo de manera estándar, al menos en la versión ZX. Bueno, quiero que me dejen sus comentarios en el video. El día de mañana estaremos grabando esta camioneta y podré estarle respondiendo en el video que grabaremos de la review ya en horas del día. Es de manera electrónica, automática. Vamos a ver. Quiero que detallen que también toda la iluminación, vamos a apagar aquí un segundo. Tenemos iluminación completamente LED y podemos detallar que aquí tenemos las opciones para el funcionamiento eléctrico de subir la tercera fila de asientos, al igual que acá. Vamos a subir la otra. Observen. Pues sí, debemos reconocer que prácticamente se pierde toda el acceso aquí de el baúl maletero. Nos queda muy poco espacio, pero bueno, aprovechamos esta tercera fila que vamos a verla. Vean que sí es cómoda, a pesar de que tiene un piso que es un poco alto. Hay que reconocer que es bastante amplio. Vamos a verlo desde adelante, pero antes quiero que observen la salida de aire acondicionado aquí en el pilar, al igual que en la parte superior. Contamos con tomas USB. Observen que todo es iluminado, o sea que es muy fácil. Esto es para regular el espaldar de manera electrónica. Vamos a verlo. Vamos a entrar aquí rápidamente. Aquí a este extremo. Pues el acceso sí debo de reconocer que no es que sea muy amplio. No es tan cómodo, pero sí observen el espacio tan grande que hay aquí en la parte de atrás. Es más, voy a pedirle a mi hijo que se suba. Vamos a subirnos un segundo, pero vamos a ver. Vamos a subirnos un segundo. Vamos a pedirle a él que se suba. No te subas hasta que yo lo tome del otro lado para que lo puedan ver bien los amigos de Autos Rodando. Bueno, aquí pueden ver rápidamente un poco. Observen. Bien, William, vamos a subirnos a ver qué tal. Hay que decir que él tiene una buena altura, así que vamos a tener una forma de ver qué tal. Sube un segundo. Muy bien. Bueno, observen un poco para que se hagan una idea. ¿Cuánto mides, William? 1,70. Mide 1,70. Bueno, miren. Hay que decir que tiene 15 años y observen, 1,70. Va de manera perfecta en la tercera fila. Lo que da un poco a reconocer de que realmente tenemos buenos espacios aquí en la parte de atrás. Incluso como es de manera independiente, pues simplemente un detalle también aquí es que puedo bajarlo desde acá. Observen, no tengo que ir hasta la parte de atrás, sino desde acá mismo. Muy fácil. De esta forma tendríamos opción a que vaya un ocupante, tener maletas aquí perfectamente y el espacio en la parte de atrás. Así que realmente sí hay comodidad en cuanto a lo que es la tercera fila. Una persona de 1,70 m, 75, incluso yo diría que hasta de 1,80 puede ir de manera cómoda. Aquí simplemente lo bajamos y ahora veamos la salida.
pues no es que haya muchísimo espacio, pero sin embargo, pues sí podemos salir. Quiero hacer mención a unos detalles también en la parte aquí delantera. Esto es un preview de la review que vamos a lanzar pronto. Todo esto es entrada de aire completamente funcional. Aquí pueden ver la refrigeración para los turbos. Observen. Todo es completamente funcional. Tenemos completamente funcional. Lo que le mencionaba es acrílico. Los radares se encuentran aquí atrás. Aquí podemos volver a ver el radiador del turbo. Observen el tradicional extintor. Quiero que aprecien la guantera. Observen las dimensiones de la guantera. Tenemos dos niveles, pero vean esto. Saquen una idea, son más de 5 dedos. Aquí hay 3 manuales para esta camioneta, aún así queda otro espacio acá. Y tenemos uno en la parte inferior. Realmente todo es acolchado, todo bien acabado. Para los que están llegando tarde, vean los acabados acá. De nuevo, lo que es la consola central. Contamos con quemacoco, pero solamente esta parte. Lógicamente, esta camioneta prácticamente se blindan en su totalidad. La gran mayoría de los que la tienen la blindan, lo que implicaría tener un techo completo, sunroof, pues ya violaría un poco esa seguridad y sería muy complicado poderlo blindar. En cambio, este sí es mucho más sencillo. De los pocos piano black que hay en esta camioneta, como pueden ver, todo es completamente iluminado. Incluso tenemos buena iluminación aquí cuando abrimos la puerta. Llama la atención también que contamos con, voy a encender las luces altas para que aprecien un poco lo que es, aquí lo manejamos, que tenemos como 3 cubos de hielo en la iluminación. Observen, 3 cubos de hielo, a ver si lo alcanzan a apreciar, que nos da excelente iluminación. Hay que decir que es matricial, lo que quiere decir que apaga y enciende los píxeles en esta versión. Incluso, no sé si lo puedan ver, pero aquí se ve el cuadriculado de la pixelación. De esta forma no encandila a ningún vehículo que vaya enfrente a nosotros. Su conducción es bastante suave. Lógicamente se siente que es una camioneta pesada de 2.500 kilogramos, pero que mejoró en 100 kilogramos o redujo en 100 kilogramos lo que es su peso, teniendo así un buen comportamiento, lógicamente aunado a una mayor potencia, a un mejor torque. Se traduce en una conducción mucho más plantada, mucho más agradable. También debemos de mencionar que contamos en esta ocasión con modos de manejo que los seleccionamos acá y nos permite manejar 6 modalidades distintas, 6 modos de conducción en la tracción permanente. Este vehículo no cuenta con 2H, sino que en todo momento tenemos tracción permanente y lo podemos ver rápidamente aquí. Veamos un poco los detalles. Incluso podemos ver cómo se está entregando la tracción. En este momento me encuentro en Sport S. También podemos cambiarlo a normal, a Confort, Eco. Y tenemos también un Sport S Plus. Así que contamos con muchas opciones, incluso con una opción custom o personalizable para mejorar un poco esas opciones en cuanto vamos manejando en condición normal, en una autopista, en simplemente una vía. Pero no quedándonos allí, tenemos también opciones de terreno, lo que nos va a cambiar un poco la configuración de todo este tablero. Tenemos personalización en cuanto a auto, que va a determinar en todo momento y va a censar la trayectoria de las condiciones del camino y las va a estar adaptando. Aparte de eso, tenemos el modo de arena, de tierra, de barro, de roca, de condiciones de agua, de snow, de nieve. Así que tenemos suficientes opciones para la conducción y no quedándonos allí, contamos con bloqueo diferencial
y ayuda en giros cuando estamos en tracción 4x4 pero bajo. No sin más, también debemos de mencionar que en cuanto colocamos el bajo también podemos tener diferentes modalidades en cuanto a las diferentes condiciones de el terreno, así que no nos quedamos solamente en la tracción 4H, sino que en la tracción 4 con bajo o 4 low también vamos a disponer de opciones de conducción. Eso es algo nuevo para muchos de los vehículos 4x4, el poder tener también condiciones de terreno también en 4x4. Si vemos un poquito también los detalles aquí, podemos ver la potencia que podemos darle a la aceleración, fuerzas G, incluso la fuerza de frenado que vamos ejerciendo. Aparte de eso, tenemos también en la parte inferior, no lo voy a presionar, pero es un cruise control para 4x4, cuando estamos en condiciones 4x4, y también tenemos la opción de control de descenso que nos permite regular la velocidad por medio de este selector, de esta perilla, que nos permite tener desde 2 kilómetros o 3 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora el control de descenso. Podemos quitar el pie del acelerador y del freno y él se va a encargar en todo momento de regular el freno y la aceleración para mantener una condición constante de este vehículo. Si entramos también en características también en cuanto a seguridad, debemos de mencionar que tenemos también lo que es el freno de parqueo, freno de mano electrónico, contamos con anclajes ISOFIX, tenemos múltiples funciones que sin duda van a ayudar a esta camioneta a desempeñarse en condiciones muy seguras, muy confortables, muy cómodas, que realmente sí se siente cómoda, se siente bien pesada, pero el motor responde de una manera increíble. Lógicamente hay que aprender un poco a manejarla para poder medir esas distancias de frenado, porque lógicamente estamos impulsando 2.500 kilos, entonces tenemos que prever que la distancia de frenado puede ser un poco más larga, cosa que sabe hacer perfectamente cuando estamos en el control de crucero adaptativo, pero que lógicamente si estamos en una condición normal, pues tenemos que tener esa cautela de frenar y saber que ese peso se va a seguir trasladando y tenemos que saber acoplarlo un poco esa presión en el freno. En cuanto a la comodidad, no puedo negar que la posición es sumamente alta, me siento muy cómodo, realmente las butacas son muy agradables, aparte de tener calefacción, refrigeración, el apoyacabezas ser acolchado te hace sentir muy bien, sobre todo cuando te pones en una posición recta en cuanto al manejo, y eso es bien destacable. También quiero mencionar un poco lo que es el Head-Up Display, que entrega mucha información en cuanto a economía, la velocidad, en este caso está en brújula, pero si lo pasamos rápidamente a los controles de crucero, podemos ver que se despliega a qué distancia quiere que mantenga la velocidad del vehículo delantero. De la misma forma, aquí en este momento, fíjense que él está timoneando, está manteniendo en todo momento el vehículo dentro de las líneas guía para no salirse. Nosotros simplemente ponemos a qué velocidad quiere ir y él en todo momento, vamos a acelerarlo un poco para acercarnos más al vehículo en la parte delantera. Fíjense que él está haciendo absolutamente todo, yo no hago nada y él hace una semiautonomía de mantenimiento del vehículo, al igual que mantenerlo dentro de las dos líneas guía. Velocidad, distancia, eso realmente es algo nuevo que vamos a ver también en la Land Cruiser, que se destaca por su calidad y comodidad. Aquí miren, voy tranquilo, voy relajado, pongo quizás una distancia más corta del otro vehículo, yo simplemente me dedico a estar pendiente de la situación e intervenir si es necesario, pero con la salvedad de que cada 30 segundos debo de colocar las manos en el volante
eso mismo por la seguridad, para mantener la noción del control del vehículo, que suele pasar con la gran mayoría de los vehículos que cuentan con esta semiautonomía. Así que es un vehículo muy completo realmente, no solamente en off-road, en condiciones de ciudad, como en este caso en un trancón, en una cola, que simplemente agradecemos no tener que estar frenando y acelerando, sino que él puede llevar el control en todo momento del vehículo. Sin duda alguna, una extraordinaria camioneta que hay que conocer, y si tienes la posibilidad de comprarla, es la opción para ti. Terminamos este video con un día lluvioso, pero con una camioneta que cumple las expectativas de todo aquel que tiene el dinero para comprarla. Vehículo completo que sin duda alguna hará que muchos las deseen. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti.